Abra su Biblia en esta mañana. La va a abrir en el libro de Nehemías, capítulo 8. Y puede tomar su lugar. Solo déjeme ubicarle hace 8 días hablamos de la restauración bíblica, la restauración bíblica. Cuando Dios quiere restaurar a una persona, la pregunta es, ¿cómo inicia Dios la restauración de una persona? ¿Usted conoce una persona que no conoce al Señor? Todos los que estamos aquí, un hijo suyo, un pariente suyo, un vecino, que usted sabe de que vive sin Cristo, o sea, puede ser religioso, puede ser que no sea religioso, en fin, pero usted sabe que no es cristiano. Y esa persona quiere que su vida cambie y le pregunta a usted, ¿qué tengo que hacer yo para que mi vida cambie? Algunas respuestas que dan algunos evangélicos, equivocadas por cierto. Bueno, si usted quiere cambiar, lo invito a mi iglesia. Lo invito para que vaya conmigo a mi iglesia. La invitación no está mal, pero su vida no va a cambiar porque viene a una iglesia evangélica. No, su vida no va a cambiar por eso. Venga con su familia a nuestra iglesia para que su vida cambie. Son respuestas equivocadas. La única manera que una vida, una persona cambie, es que tiene que aceptar que está muerta en delitos y pecados. Está muerta. Y esa persona no puede hacer nada por sí misma para recobrar la vida, porque está muerta. Muerte espiritual significa que está muerto, sin vida. No hay nada. Está muerta la persona. Por más que le pellizque, físicamente hablando, está muerto, no reacciona. Y usted puede llevar a ese muerto a la iglesia evangélica. Y está ahí, pero está muerto. Al menos de que el dador de la vida, Dios, el dador de la vida, Dios, haga el milagro en esa persona. Y la única manera de que esa persona cobre vida es que Dios se meta dentro de esa persona. Nacer de nuevo significa que Dios viene y se mete aquí dentro de nosotros. O sea, antes de eso Dios estaba afuera, en una imagen, en rótulos, pero la relación que Dios busca no es esa, sino es meterse dentro de nosotros. Y la única manera que una persona cambie de vida es que Dios se meta. Si Dios no se mete en nuestra vida dentro, su vida nunca cambiará. Y entonces, hace 8 días hablamos de la restauración. Dios lo primero que hizo cuando los cautivos regresaron de Babilonia fue, lo primero, vayan y construyen el templo. Darío les dio todas las posibilidades económicas, materiales porque el templo era la clave. Lo primero, después del cautiverio de ellos, era volver a tener templo. Porque para ellos el templo era Dios.
O sea, si una persona quiere acercarse a Dios, Dios tiene que venir a morar en la persona. Y por eso Pablo enseña de que una persona cuando nace de nuevo se convierte en un templo, y de ese templo, llámese su cuerpo, ahí adentro vive el Espíritu Santo. Y Pablo les exhorta: si no sabéis que sois el templo de Dios. Y entonces, hermanos, el edificio no es casa de Dios. Casa de Dios es usted. Y Dios tiene que morar dentro de usted para que sea casa de Dios. Y por supuesto, el templo que tenían los judíos se llamaba casa de oración, porque en ese lugar se hacían las oraciones. Pues ahora usted es templo del Espíritu Santo y entre usted mismo fluye la oración hacia Dios. La adoración correcta viene dentro de nosotros. El Señor se lo dijo a la mujer samaritana: cuando se cumpla el tiempo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre y lo harán en espíritu y en verdad. Y es en el espíritu cuando la persona misma, su vida, su cuerpo se ha convertido en un templo donde mora el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede morar en un templo, o llámese una persona, si primeramente no ha sido limpiado. ¿Cómo se limpia una persona que no conoce a Dios y que su vida es un desorden? Pues la sangre de Jesús es lo que Dios usa para limpiar nuestra vida pecaminosa. Y la Biblia lo dice: hemos sido limpiados por la sangre de Jesús. La única manera de que un pecado sea quitado es por la sangre de Jesús. No haciendo penitencias, no haciendo algunas cosas que hacen las personas para tratar de que su conciencia esté un poco libre. Hacen algunas cosas para su conciencia quizás no les acuse. No se puede. Solo la sangre de Jesús puede limpiar a una persona. Y entonces el pueblo judío, cuando construyeron el templo, y ahora ellos hacen sacrificios, y ahora hacen los sacrificios, y para ellos era de que Dios perdonaba su pecado, por lo menos anualmente, que era la manera de Dios hacerlo, el día de la expiación. Y justamente, ¿qué sigue después cuando una persona ya ha sido limpiada por la sangre de Jesús? Jesús ya viene a morar en ella. ¿Qué sigue ahora en la vida cristiana? Es lo que pasa, que ahora viene el tercer punto importante. Y es vital. Y es el lugar que ocupa la palabra de Dios en la restauración del hombre. O sea que el hombre necesitó a Dios a morar dentro de su vida. Necesitó que la sangre de Jesús le limpiara. Y ahora ya es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué sigue ahora? Lo que sigue ahora es que la palabra de Dios comienza a hacer un proceso que se inició ese día y que no termina en este tiempo. Va a terminar en el último tiempo. Va a terminar el día en que el Señor se aparezca. Va a terminar en su segunda venida. Va a terminar en su parucía, va a terminar cuando el Señor venga por la iglesia. Ahí terminará el último proceso en su vida de cambio. Hablábamos en el curso que llevamos los jueves, una frase que se llama el ya y el todavía no. El ya es lo que usted es en Cristo ahora, pero lo que ya es ahora en Cristo, ya eso mismo te lleva a lo que todavía no ha pasado. Pero no se puede recibir el todavía no si primeramente no ha tenido en su vida el ya de hoy. A veces las personas dicen: yo quiero que mi vida, cuando el Señor venga, se acuerde de mí y yo quiero morar por la eternidad en el cielo. Eso no sucede en el último fin como una decisión final. Se nace de nuevo estando aquí en la tierra.
Cuando una persona muere ya no tiene opción de nacer de nuevo. Cuando una persona muere sin Cristo, ya no tiene ninguna opción para tratar de decir que hay posibilidad después de la muerte física, tratar de decir que hay alguna posibilidad de yo encontrarme con Dios perdonado. No es posible. La Biblia dice que la persona viva físicamente es así, cuando escucha el Evangelio, recibe el Evangelio o lo rechaza. Pero si muere con Cristo, su esperanza está segura de que él todavía no va a suceder en su vida, porque ya tiene el ya, que es que Cristo muera en usted. Pero una persona sin Cristo, muere sin Cristo y está destinada para toda la eternidad vivir sin Cristo. No hay ninguna opción. Si algunos creen que quizás después de la muerte tendrían alguna opción, porque es un Dios amoroso nuestro Dios, porque el Dios es de justicia. Sí, es un Dios de amor, es un Dios de justicia, pero cuando usted muere sin Cristo, si alguna persona muere sin Cristo, ya no existe opción de salvación. Por supuesto, mi mensaje no es para usted, porque usted dirá, qué dicha que yo tengo a Cristo en mi corazón. Bueno, yo le voy a creer por fe que usted lo tiene. Pero si no lo tiene, usted necesita a Cristo. Porque si usted muere hoy sin Cristo, no tiene ninguna opción después de la muerte de encontrarse con Dios. Mi sermón en esta mañana es el poder que tiene la palabra de Dios en la restauración de una persona. Nehemías capítulo 8. Nehemías es el compañero de trabajo de Esdras. Nehemías tuvo un llamado muy natural, no era tan espiritual su trabajo. Su trabajo era, ya el templo está construido y ahora el templo necesita que el muro que lo rodea al templo sea reconstruido, y Nehemías reconstruye el muro. Su trabajo no es muy espiritual otra vez, pero él es un hombre espiritual. Los trabajos naturales en la obra de Dios hay que ser espiritual para hacerlo. O sea, no hay ningún trabajo natural en la iglesia que se pueda hacer sin ser espiritual. Usted necesita aún barrer el templo siendo espiritual. Cuando digo siendo espiritual, me refiero a que Cristo mora en usted. Porque si Cristo no mora en usted y usted limpia el templo y cuando se lo ensucian, es muy probable que usted se enoje. Y usted diga, no hombre, yo no vuelvo a limpiar. ¿Para qué? Ese montón de maleducados de quirios que dejan las botellas y vasos tirados por todo lado. Y todas esas cosas, ¿verdad? Usted no hace eso, pero algunos quizás en otro lado. Pero escuche, pero si usted es espiritual, usted dice, bueno, gloria al Señor. Señor, gracias por los hermanos que dejaron la Coca-Cola ahí. Gracias, Señor, porque hoy puedo cumplir mi llamado de barrer y limpiar otra vez. Y usted lo hace con gozo. Y para eso hay que ser espiritual. Cualquier trabajo que se haga, se tiene que ser espiritual. Que Cristo sea el Señor de su vida. Ahora, cuando aparece capítulo 8, aunque es el libro de Nehemías, no es Nehemías de quien habla el capítulo 8. No habla de una persona que se llama Esdras. Y Esdras es un escriba. Esdras no es cualquier persona. Es alguien que vivió en el cautiverio también. Y él preservó los manuscritos de la Torá. Y él cuando regresa al cautiverio, como un buen escriba, trae el rollo del manuscrito del Antiguo Testamento, que en este caso sería solamente el Pentateuco, por lo menos los 5 libros de la ley. Y ahora entonces, el pueblo que ya tiene templo, el pueblo que está contento de ver que ya tienen otra vez el templo, todas las personas, son muchas personas que deciden reunirse un día. Se va a convertir en más días, pero al principio es uno. Y entonces el capítulo 1 de Nehemías comienza así. De esa manera se reunió
Oiga bien, todo el pueblo. O sea, en otras palabras, ninguno que era parte del pueblo de Dios se quedó en casa. Esa era una convocatoria tan especial que ninguno faltó al culto, hermanos. Se reunió todo el pueblo. Si hubiera dicho así, se reunió una parte del pueblo. No dice eso. ¿Cómo dice su Biblia? Capítulo 8. Se reunió todo el pueblo. Todo el pueblo. Increíble, todo el pueblo se reúne y dice, además de eso dice, como un solo hombre. Y eso lo que significa era de que todos estaban sintiendo lo mismo. Eso significa puré de papa, hermanos. Significa que ya las papas ya no existen, cada una por separado. Sí, la verdadera unidad es esa. Usted puede tener un saco de papas y hay unidad, sí, todas están dentro del saco. Sí, pero hay papas con defectos o sin defectos, más grandes, más pequeñas, qué sé yo. Los paperos saben de qué hablo, ¿verdad que sí, señor Roberto? Pero pareciera que aunque estén en el saco, aún así, se puede lograr una mayor unidad entre las papas. ¿Y cómo sería? Pues simplemente cocerlas. Y no solamente cocerlas, machacarlas. ¿Dije bien, machacarlas? Y cuando usted las machaca, ¿siguen siendo papas o no? Siguen siendo papas. Nada más que ninguna papa puede decir, yo soy así, no, yo soy así. No, ya no hay eso. Todas son una sola papa. Eso se llama puré de papa. Yo creo que a veces el Señor quiere que nosotros seamos puré de papa en la iglesia, hermanos. Donde nosotros sintamos lo mismo. Que usted se interese por lo mismo. Que usted diga, sí, todos los que fuimos al culto el domingo, todos estábamos ahí pensando lo mismo. Adoramos al Señor juntos, le alabamos juntos, ofrendamos juntos, fuimos a la soda, quizá la mayoría juntos, y estamos ahí todos en un mismo sentimiento. A veces es difícil alcanzar una unidad como esa, pero dice que el pueblo se reunió como un solo hombre. Y la reunión fue en la plaza. Increíble. Esto es algo sorprendente. Porque la reunión para la ley no era ahí. Se supone que es en el templo. Pero si la hacen en el templo conforme a la ley, solo hombres pueden ir, ni mujeres pueden, menos niños. Pero esta vez es una reunión fuera del templo. Es un plan de Dios. Porque aquí lo que revela es lo que Dios quería. Lo que Dios ha querido siempre es, cuando se habla de su pueblo, está hablando hombres, mujeres, jóvenes, niños, infantes, todos son pueblo de Dios. Pero la ley regulaba el uso del templo para hombres, quizás un patio para las mujeres, un patio para los gentiles, pero esencialmente se puede decir casi nunca funcionó como tal. Pero aquí hay una reunión pública y dice, y el lugar era muy cerca de la puerta de las aguas. Y oiga bien, todo ese pueblo que se reunió tenía una petición al escriba Esdras. Todo el pueblo tenía una petición. Y la petición era esta, miren su Biblia, versículo 1. Y la petición fue que trajera el libro de la ley, o el rollo, por decirlo así, el rollo de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. Escuche, hermanos. ¿Puede imaginarse usted eso? Todo el pueblo tiene una misma petición. Y la petición era, traigan el libro de la ley. Si tuviéramos que hacer algo en esta mañana, donde usted diga qué pediría usted para el culto. Y quizás algunos ya, y que sigamos cantando mejor, que no prediquemos. Otros de ahí no, mejor que abran la soda otra vez y vamos a comer algo a la soda.
O alguien está diciendo, no, invitemos a un grupo musical para que venga y nos cante. Escuche, todo el pueblo tenía una petición única. Y la petición era que la ley de Dios fuera traída. Increíble que todo el pueblo quiera escuchar la palabra de Dios. Porque en ese momento específico no había posibilidad de que cada persona o familia tuviera un rollo y decir, yo en la casa leo. No se puede. Los rollos solo los escribas los tenían. La única manera del pueblo saber algo de Dios era ir a un lugar donde alguien hablara y ellos solamente escuchar. Usted tiene hoy su Biblia, si usted va a su casa ahora, va y puede leerla ahora, en la tarde, mañana, en la noche, no sé. Ellos no tienen esa opción. Lo único que les queda es que alguien venga y les exponga la ley. No tienen otra opción. Pero había hambre de ella. 70 años de cautiverio. No tuvieron esa oportunidad. Vivían cautivos y ya era el gobierno después de Babilonia, después de Nabucodonosor, era el mismo Babilonia. Y ahí si querían hablar, hablarían de los dioses paganos, pero un lugar donde pudieran escuchar. Y por eso cuando una persona viene a Cristo, y viene de verdad, no es que viene de paseo, y se hace hijo de Dios, no sobrino, ni primo, ni extraño, no, se hace hijo de Dios. Y se convierte en hijo de Dios. Y que ha nacido el Espíritu es hijo de Dios. Y entonces, lo que uno anhela es cuando el Cristo mora en uno, es que la Biblia se convierte en algo increíble para uno. Hay una hambre que produce el Espíritu Santo dentro de uno, produce un anhelo hacia la palabra de Dios. Es lo normal. El trabajo del Espíritu Santo en usted y en mí es provocar algo hacia la palabra de Dios. El Espíritu de Dios y la palabra van juntos de la mano, no se separan. No se puede decir, yo vivo en el Espíritu, pero no me habla a mí ni me interesa leer la Biblia. Es imposible. Una persona con Cristo ama la palabra, quiere estar con ella, quiere escucharla, leerla. Eso es un cristiano normal. Un cristiano anormal, no, a mí cualquier cosa en el culto menos la hora de la predicación, eso a mí es un aburrido. Y en su misma casa, la Biblia tiene telaraña, tiene polvo, y solo los domingos en la mañana le pasan un pañito para limpiarla, para llevarla limpia al culto. El resto de la semana, las telarañas gobiernan sobre la Biblia. Yo sé que a usted no le pasa eso, pero a algunos les pasará. Escuche. Ellos, 70 años, hay un anhelo en ellos, ya tienen su templo, ya han hecho ofrendas, ahora hay un anhelo, y el anhelo es que la palabra de Dios es lo más importante que hay para ellos ahora. Su Biblia dice así: pidieron a Esdras que trajera el libro, la ley de Moisés, que el Señor había dado. Oiga bien, versículo 2. Entonces, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea, oiga bien, de hombres, ¿qué más? Mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Hay hombres, hay mujeres y hay una cierta cantidad de niños, que la diferencia de los niños era esta, que podían entender lo que oían. En el lenguaje judío, bueno, nosotros cuando queremos ver el pecado, vamos a Génesis 3 y decimos, el problema del hombre es el pecado, Génesis 3, y nace con pecado.
todo niño nace con pecado. En el contexto judío no era así, ellos lo manejaban por responsabilidad. O sea, el niño a los 8 días era circuncidado. Eso le pasó a Jesús también. Y luego iniciaba un proceso de instrucción. Pero cuando el niño llegaba a 13 años, hablando de los judíos, para el judío ese niño había alcanzado una edad donde se hacía hijo de la ley, ya había sido instruido en la ley, y por lo cual responsable delante de la ley a los 12, 13 años. O sea, que los que se reúnen ahí son todos los que ya son responsables delante de la ley para escuchar a Esdras. A veces en nuestro tiempo se discute mucho cuál es la edad de la inocencia de los niños y cuál ya no es inocente. Hace muchos años la enseñanza era esa, de 12 años. Antes de 12 años el niño es inocente. El niño es inocente y si muere es inocente. Y entonces no tiene problemas con el asunto del pecado. Caray, hermanos, cuando usted mire a sus niños, ¿a qué edad dejan de ser inocentes? Cuando usted dice son responsables. Complicado, ¿no? Hay niños de 5 años. No es que están endemoniados, pero pareciera. Pero hay niños 6, 7 que uno dice necesitan a Cristo. Tienen una mente más desarrollada a veces que el mismo papá y el abuelo. Saben cosas que el abuelo ni sabe, más con la tecnología de ahora. Usted lo ven con un desarrollo terrible. Y usted dice, ¿cuándo aprendió eso? Y usted ni siquiera lo cree. Y por eso entonces en los judíos no iban a Génesis 3. Ellos manejaban la inocencia cuando ya el niño era responsable con la ley. Y por eso entonces, cuando leemos este contexto, este versículo, de acuerdo a la ley, a los 12, recuerde que hizo Jesús a los 12 años. ¿Ha leído usted la Biblia? Papá y mamá fueron a la fiesta como siempre. Y ahí iban en la caravana para la casa, todos distraídos. Un momento otro, José le dice a María, o María a José, no importa. Oye, ¿y qué se hizo Jesús? Yo no sé. Deben de venir ahí con los chiquillos. ¿Qué va? El niño no está. No aparecía Jesús por ningún lado. Y se devolvieron 3 días buscándolo. ¿Y a dónde estaba Jesús? En la playa, jugando trompo. O con una tablet hoy. 10 otros. No, ¿a dónde estaba? En el templo. Y sabe, mira lo que has hecho. Eso los dijo. Papá, mamá, ustedes no saben que yo debo estar en los negocios de mi padre. Y en la casa de mi padre, dice, me conviene estar. Oiga, que un niño de 12 años, mamá le diga a usted, mami, lléveme al culto el domingo. No es que yo necesito estar en la casa, donde se enseña la Biblia, donde se predica el Evangelio. Caray, si te tienen hijo así, usted es muy bienaventurado. Porque si usted pone a su hijo a escoger, ay papi, no, lléveme a tal parte. Los judíos, la edad de 12 años, eran responsables delante de la ley. Y entonces, lo que yo rescato aquí es que todos ellos, los niños de 12 años, en el contexto judío, hoy necesitamos que los niños de 6, a toda edad se les predique el Evangelio. Los niños necesitan a Cristo. Por la consecuencia del pecado. Pero toda esa gente estaban reunidas ahí. Y mire, siga leyendo el texto. Capítulo 8. Y dice versículo 3.
y leyó en el libro, frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Oiga bien, hermanos, escuche, mire lo que dice. Su Biblia lo dice también, léalo. Desde el amanecer, algunas veces dicen desde el alba. Desde el amanecer, ¿hasta cuándo? El mediodía. Ah, caray. En presencia de hombres y mujeres y los que podían entender. ¿Será posible hacer una reunión en este tiempo así como esa? Escuche, desde la mañana hasta el mediodía, todos atentos, papás, mamás, niños de 12 años, todas esas horas, escuchando la palabra de Dios. Abelardo, planeémoslo para el domingo, a ver cuántos vienen. Es una broma, hermanos, cuidado, no viene el domingo. Escuche, si ustedes a veces, a los 20 minutos, ojalá que el pastor termine, qué aburrido ya, qué culto más largo. Escuche, la palabra de Dios hoy no se anhela. Quizás usted sí, pero muchos no la anhelan. Para muchos lo más aburrido de un culto es estudiar la Biblia. Si usted quiere ser una persona fuerte en la fe, necesitas leer mucho las Escrituras. Si quiere ser un débil en la fe, solo escuche música. Por más inspiración que tenga la música, solo es emocional. Solo trabaja en el área emocional. Lo único, suave, un paréntesis, a excepción de que usted esté escuchando cantos 100% bíblicos. Voy a hacer esa cláusula. Y que son muy pocos hoy. Muchas canciones que se escuchan en la radio cristiana no tienen nada de letra bíblica. Es puro romanticismo, nada más que para decirle algo a la gente. Pero las canciones bíblicas que tienen letra, escucharlas es como escuchar la palabra de Dios, porque es el himno cantado, es la palabra de Dios cantada, y eso produce fe. Hebreos, que dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y ellos están ahí, hermano, desde la mañana hasta el mediodía. Están escuchando. Hay una hambre en ellos. Debe haber esa hambre en el Hijo de Dios. Digo que en el Hijo de Dios. Un hijo de Dios normal, un cristiano normal, amará la palabra de Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Esdras, hablando un poquitito de él se había especializado en escudriñar la Torá e interpretarla correctamente. Y pasaba horas en eso, Esdras. Muchos quieren ser predicadores hoy, pero sin Biblia. Sí, solo oran hasta 10 horas, pero sin Biblia, para que Dios haga un milagro y les ponga palabras en la boca al día que hablen. No, así no funciona. Ore las 10 horas, está bien, excelente. Tienes que ir otras 10 horas a la Biblia entonces. Ponle 10 y 10. Y aunque no sean 10 seguidas, pero súmele ahí unos minutos hoy, unos minutos mañana, y usted a la semana dice, yo oré tanto a la semana. Igual, no, es que tienes que leer todo el mediodía. Al fin y al cabo usted me va a decir, pastor, ¿y con qué tiempo? Si yo trabajo, solo usted. Porque algunos piensan así, solo usted. Y algunas iglesias le dicen, y para eso le pagamos, para que estudie la Biblia y nos enseñe el domingo, para eso le pagamos. Bueno, por si usted pensaba así, escuche, usted debe ir a la Biblia, la palabra de Dios.
La palabra de Dios estaba metida en Esdras. Además de tener el rollo, también estaba en su corazón. Él sí estaba casi experimentando en parte el nuevo pacto que Dios haría después con la casa de Israel. Pero en Esdras, en su corazón, ardía la palabra de Dios. Fluía por él. Pasaba horas en ella. Cuando usted lee el Salmo 119, quizás usted nunca lo lee porque dice, no hombre, que si leo el Salmo 119 no cocino hoy, ni voy a trabajar, porque es el capítulo más largo de la Biblia. Pero el Salmo 119 habla de lo que es la palabra de Dios. Y es un libro, un salmo un poco anónimo en el quien lo escribió. Pero muchos le han dado el crédito de que fue Esdras el que escribió este Salmo 119. Justamente porque lo que habla el Salmo 19 es en sí lo que es la palabra de Dios. Todo el Salmo 119 enfatiza el poder de la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios, lo que sucede con la palabra de Dios. Y entonces, como Esdras era un diestro en ella, algunos tratan de decir que él escribió el Salmo 119 también. Pero volviendo a la escritura de Nehemías 8 en su Biblia, y leyó en el libro frente a la plaza, y es que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres, y de los que podían entender. Y los oídos, escuche bien, y los oídos de todo el pueblo, los oídos de todo, no hay algunos, todo el pueblo, estaban atentos al libro de la ley. O sea, yo no puedo hablarle a ustedes qué personalidad tenía Esdras. Si él tenía un físico llamativo, como hoy, que mucha gente va a escuchar al reverendo tal, va a escuchar al ministro tal, no a la palabra de Dios, sino al ministro tal. Aquí, la personalidad de Esdras, su imagen física, no es importante. Lo que resalta el texto es que todo el pueblo estaba atento ¿a qué? A lo que decía la ley de Dios. O sea, no importa quién estaba explicándola, la clave era lo que estaba expresando, y era la palabra de Dios. Y por eso hoy estamos viviendo en la época de la presencia física, de la imagen del hombre, de la personalidad de la persona, en decir, si eso lo dijo esa persona, llámese como se llame, no hay nada que discutir. Porque si él lo dijo, y entonces algunos cristianos son como algunas personas muy religiosas de años atrás. Es que el curita dijo, y si el curita dijo, no hay nada que decir, solamente que decir amén y ya. Y hoy el curita no está en la iglesia, pero hay pastores, hay ministros, y la gente no tiene por qué decirle al pastor amén. Y voy a decirle algo en el amén. Mire lo que sigue leyendo en el texto. Y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera, quizás su versión dice púlpito, que habían hecho para esta ocasión, o sea, como una tarima. Y él tenía, junto a él, aparecen esas 13 personas. O sea, era muy difícil que Esdras leyera desde la mañana hasta el mediodía solo. Él está acompañado de 13 personas, son levitas. Y yo me imagino que Esdras les iba diciendo, usted lee aquí, usted lee aquí. En fin, él no estaba solo, tenía 13 personas a su lado para leer desde la mañana hasta el mediodía. Y dice, y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, versículo 5, pues él estaba más alto que todo el pueblo. ¿Y cuando lo abrió? Cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Ese es un texto que se usa mucho hoy
para hablar de respeto, para hablar de reverencia, y por eso muchas veces cuando se va a leer la Biblia, casi siempre hay un llamado a la gente a ponerse de pie, por respeto a la palabra de Dios, por reverencia. Dice, cuando él abrió el libro, todo el pueblo se puso en pie. En señal de que ese libro merecía respeto, reverencia hacia la palabra de Dios. Y eso se nota en ese texto. Y dice además así, entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. ¿Y qué dice? Y todo el pueblo respondió. ¿Qué respondió? Amén, amén. Amén significa lo que Dios dice es así como Dios dice. Si Dios lo dice, podemos confiadamente decir amén, que es, así es. Porque ellos están leyendo, ellos están mirando de que Esdras no está contándoles lo que se soñó anoche, no está contándoles que tuvo una visión, porque algunos predicadores hoy cuentan un testimonio de algo que no es bíblico, pero ellos cuentan un testimonio y le dicen al pueblo, ¿cuántos dicen amén? Y toda la iglesia dice, te lo dijeron, pero hay iglesias que dicen amén a todo. Y hermano, y yo eché fuera un demonio y el demonio era así, todo el mundo amén. Mentira, para que usted diga amén tuvo que haber estado con él a la paz. El así es porque usted era testigo. Escuche, nuestra iglesia aquí no le pedimos muchos amenes, no hace falta. A veces yo le digo bromeando, no hace falta ni que diga amén, vaya y medita lo que dice Dios. Y cuando usted esté solito con Dios, pues dígale amén a Dios, porque es su palabra. El problema es cuando hay hombres que dicen cosas que no dice la Biblia y quieren que todo el mundo le diga amén. Y aquí ellos dicen amén. Al escuchar la palabra de Dios, al escuchar la Torá, todos responden amén a eso. Ese amén significa, porque Esdras pudo leerles muchos, no pudo leer toda la Torá en esa mañana, era imposible. La Torá tenía más de 5,400 versículos, era imposible leerlos. Porque era leer e interpretarlos correctamente para que el pueblo pudiera entender. Quizás Esdras escogió algunas porciones del Pentateuco. Quizás el pueblo escucha parte del Pentateuco que sus padres desobedecieron, que no quisieron obedecer seguramente. Y ahora el pueblo está ahí escuchándolo, sabiendo que fueron llevados a cautiverio por quebrantar la palabra de Dios, llámese la ley, y que ahora tienen la oportunidad de escucharla otra vez para arrepentirse, mis hermanos. La palabra de Dios para corregirnos, la palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios nos dice que algo está mal, que hay que corregir, que hay que arrepentirse, que hay que ir a pedir perdón, que hay que hacer algo. La palabra de Dios no es simplemente escucharla por escuchar, es para cambiar vidas. Vidas que quieren ser transformadas. Versículo 8. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Cuando el pueblo termina y se van a dar varios días, lo que iba a ser un día se convierte en varios días, desde la mañana hasta el mediodía, que querían escuchar lo que Dios dice. Mis hermanos, debo casi terminar aquí porque tenemos la cena del Señor en esta mañana y usted como es un santo va a tomar la cena del Señor. Está bien, Carlos, más o menos así, ¿verdad? El hecho es que necesitamos de que la palabra de Dios ocupe un lugar muy importante en su vida. ¿Me escuchó eso, mis hermanos? Que usted diga, de hoy en adelante, quiero que la palabra de Dios ocupe un lugar. Pero qué interesante sería reunirnos un día entero solo a leer la Biblia.
A mí me invitan a un retiro anual de 2 días y solo es ir a leer la Biblia. A mí me encanta. Es un retiro solo 2 días para leer la Biblia. Nadie predica nada. Nadie interpreta nada, solo leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder, mis hermanos. La palabra de Dios tiene poder. Si usted es un hijo de Dios, será mejor hijo de Dios si usted acostumbra ir a la palabra de Dios más regularmente. Y yo espero que sea así. Yo no vivo en su casa, ni pretendo ir a su casa para ver si la leo o no. Dios me llama a mí para que yo le motive, más que le motive, le exhorte, le diga, y que usted responsablemente delante de Dios, usted toma la decisión si la lee o no la lee. ¿Está bien, hermanos? Yo nada más digo si está bien, usted sabrá qué hace con lo demás.